Buenos días. En la clase de hoy haremos una introducción al análisis de flujos turbulentos con vistas al trabajo de laboratorio que tenemos como parte del dictado de los contenidos de Mecánica de Fluidos 2, en el que vamos a adquirir señales anemométricas con un anemómetro de hilo caliente y vamos a procesarlas para caracterizar un flujo turbulento. Vimos que la medición de velocidad de un fluido casi siempre es indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Que no medimos la distancia recorrida por el fluido y la dividimos por el tiempo, sino que medimos los efectos de una corriente de fluido en otra variable, ¿sí? Y calculamos la velocidad de forma indirecta a partir de esa variable. Por ejemplo, un tubo pitot, lo que nosotros medimos realmente es una diferencia de presiones y la relacionamos con la velocidad a través de la ecuación de Bernoulli. Si tenemos un anemómetro de copas, por ejemplo, lo que estamos midiendo es una velocidad de rotación de las copas y después correlacionamos mediante calibración esa velocidad de rotación con la velocidad del viento. En este caso, nuestro sistema de medición va a ser lo que usa el anemómetro de hilo caliente, que es determinar la velocidad del viento o de la corriente a partir del cambio de resistencia de un alambre conductor. ¿Sí? Vamos a ver que, digamos, la secuencia de efectos que nos lleva a correlacionar la velocidad con lo que finalmente será un cambio de tensión es un poco larga, pero nos sirve para determinar la velocidad instantánea del viento a través de estos mecanismos. ¿Sí? Acá vemos básicamente un alambre conductor de electricidad, ¿sí? Que se calienta por el mismo efecto de la corriente que circula a través de él y es enfriado por el flujo, ¿sí? Que tratamos normalmente de que lo envista de forma perpendicular para maximizar ese enfriamiento. Bueno, aquí vemos el esquema de funcionamiento básico del anemómetro de hilo caliente. Si nuestro sensor está representado por esta resistencia, vemos que esta resistencia forma parte de un puente de Wheatstone, que ustedes ya vieron en clases de electrotecnia. Este puente está alimentado con una corriente y con una tensión, generada por toda la electrónica del anemómetro, y cuando el fluido, la corriente de fluido, enfría la resistencia, ¿sí? Y por lo tanto cambia su valor, este puente se desbalancea y el circuito asociado modifica la tensión de alimentación para que cambie la corriente que circula por este conductor y el puente se vuelva a balancear. Esa tensión, ¿sí?, que cambia va a ser función del cambio de resistencia, que a su vez es función de la velocidad de enfriamiento del sensor. ¿Sí? Por lo tanto, en esa larga cadena de efectos donde el fluido enfría la resistencia, cambia su temperatura, cambia la resistencia, desbalancea el puente, se genera una tensión y medimos esa tensión, ¿sí?, establecemos la correlación entre tensión eléctrica y velocidad de la corriente. Esa relación no es lineal, ¿sí?, tiene una función cuya expresión analítica no conocemos, pero lo que se hace antes de medir y para establecer la correlación es calibrar el anemómetro. ¿Sí? Típicamente acá vemos una curva donde se muestra cómo es la relación entre la tensión que genera el anemómetro y la velocidad de la corriente para un anemómetro de hilo caliente en particular. ¿Sí? Entonces, en la curva de calibración, que se hace midiendo tensión y velocidad para distintos puntos, se obtienen expresiones matemáticas de ajuste, ¿sí?, para poder obtener la velocidad. Esto lo hace el software incorporado al anemómetro, ¿sí?, de modo que no es que uno tenga que hacer esta cuenta cuando quiera analizar el flujo.
Bueno, acá vemos un esquema de cómo es el sensor que vamos a usar. Son de marca Dantec. El hilo conductor está situado entre dos conectores metálicos, ¿sí? Cada uno de estos a un cable. En el tallo o el mango, digamos, de la punta van dos cables que después se conectan al puente, digamos, o a la caja que contiene toda la electrónica del sistema. Normalmente alineamos el sensor con la corriente media, como se ve acá, y consideramos que la principal componente que enfría el sensor es la componente perpendicular al mismo, ¿sí? En este caso, la componente paralela también contribuye al enfriamiento, pero en una medida mucho menor, y esta componente no podemos cuantificar cuánto de las fluctuaciones de velocidad lateral contribuyen al enfriamiento. Entonces hacemos algunas suposiciones cuando tenemos un solo sensor de que el flujo es principalmente en esta dirección, en la dirección de la velocidad media, y de última, la composición o la contribución de esta componente, bueno, formará parte de nuestro error. Acá vemos distintos modelos de sensores. Acá se ven la ficha de conexión. Esto se conecta a un soporte que tiene los cables largos que van a la caja. Y acá se ven las dimensiones, ¿no? Estas dimensiones están en milímetros. Por ejemplo, este sensor, llamamos a estas puntas simples porque tienen un solo alambre, una sola resistencia, que nos va a permitir medir velocidad. Fíjense, tiene 8 milímetros de largo el conector y aproximadamente 2 a 3 milímetros el sensor realmente propiamente dicho, ¿sí? El espesor de este alambre es del orden de algunos micrones. Es un alambre muy delgado, ¿sí? Apenas visible a simple vista, y gracias a eso tiene una muy baja inercia térmica y puede reaccionar muy rápidamente a fluctuaciones rápidas de la velocidad del viento. Entonces, eso es lo que nos permite medir fluctuaciones de velocidad a muy alta frecuencia. Digamos, estamos hablando de kilohertz, ¿sí? Mientras que otro tipo de medidores de velocidad, como un anemómetro de copas o un tubo pitot, en general están asociados a respuestas en frecuencias mucho más bajas y no son tan buenos para medir turbulencia. Las distintas formas me permiten tener distintos usos. Por ejemplo, este tipo cucharita lo puedo acercar al suelo sin que el mango del sensor interfiera demasiado, si quiero medir en la capa límite. Este que tiene la punta 90 grados me sirve si yo estoy midiendo en el medio de varios obstáculos y tengo acceso vertical, pero no tengo un acceso horizontal como el que necesito para instalar este sensor. Hay sensores de puntas dobles, ¿sí?, que tienen dos alambres, es decir, acá yo tendría 4 pines en la conexión, y me sirven para medir dos componentes de velocidad del viento, ¿sí? Una configuración puede ser esta, donde yo tengo los alambres en cruz. ¿Sí? Este mediría, los dos miden la componente longitudinal, pero este es, por ejemplo, más sensible a las componentes verticales de la velocidad y este más sensible a las componentes horizontales, ¿sí? El problema de este sensor es que el hilo de atrás recibe el flujo de la estela caliente del hilo de adelante, por lo cual, si queremos usar un sensor de dos componentes, nos conviene usar estas puntas en X, donde yo tengo dos sensores como este en paralelo sin cruzarse. En este el hilo está a 45 grados de la dirección del eje, ¿sí? Por lo tanto,
este hilo caliente es más sensible a las velocidades con la dirección de 45 grados hacia arriba. Si yo pongo en paralelo uno igual, pero con el hilo 45 grados en la dirección opuesta, voy a tener que un hilo me registra las fluctuaciones 45 grados hacia abajo, el otro me las registra 45 grados hacia arriba, y después, por simple composición vectorial, puedo obtener las longitudinales y las verticales, ¿sí?, sin que estos dos alambres sufran la interferencia que sufren estos dos. Bueno, una vez que el anemómetro, ¿sí?, me adquirió las señales que son procesadas, como se explica en el video del laboratorio, a través de un filtro pasa-baja y una placa adquisidora, una conversora análogo digital, nosotros vamos a tener archivos digitales, ¿sí?, de las mediciones, donde voy a tener una serie de valores temporales para cada punto de adquisición y las componentes U y V de la velocidad en cada punto. La curva que podemos graficar, ¿sí?, nos va a dar algo semejante a esta imagen. Acá podemos ver que el flujo turbulento presenta oscilaciones impredecibles. Esta curva, como vemos, tiene oscilaciones de alta frecuencia, frecuencia media, frecuencias más bajas, ¿sí?, amplitudes muy variables. Por más que yo conozca toda la historia previa del flujo hasta cierto instante de tiempo, con eso no voy a poder predecir cómo sigue esa historia, salvo en términos estadísticos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a calcular ahora. Bueno, si esta es nuestra señal, nuestra velocidad instantánea adquirida con el anemómetro, algo que vamos a usar como teoría de base para todo el análisis que vamos a realizar es que vamos a trabajar con señales ergódicas. Ergódicas significa que yo puedo tomar distintos segmentos de la señal suficientemente largos y considerar que cada uno de estos pedacitos de medición, ¿sí?, es equivalente a la realización de un experimento representativo de mi fenómeno que se va a extender a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener, digamos, una especie de estacionariedad estadística, perdón por la trabada, y los valores medios que yo obtenga en mis mediciones van a ser representativos de la media real, ¿sí?, de toda la señal. Bien, vamos a ver cómo adquirir esa señal anemométrica. Nosotros sabemos que la velocidad del fluido y la tensión eléctrica que me genera el anemómetro mientras va compensando la resistencia variable del sensor son variables continuas, es decir, son variables analógicas, ¿sí? En cada instante de tiempo yo tengo un valor definido tanto de velocidad como de tensión. Y esto quiere decir que si yo mido en un intervalo finito, por más pequeño que sea, en realidad tengo infinitos valores de velocidad o tensión. Si yo quiero hacer un procesamiento de datos por computadora, no le puedo cargar infinitos valores porque las computadoras no tienen infinita memoria. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer un muestreo de esta señal continua, ¿sí?, acá pongo una cualquiera como ejemplo, en la que si voy a medir durante un intervalo t mayúscula, ese intervalo t lo voy a subdividir en n intervalitos delta t, ¿sí?, y voy a tomar una muestra, un valor de mi señal por cada delta t. Entonces, en vez de una señal continua,
lo que voy a tener es un conjunto de valores discretos, ¿sí? En nuestro caso de velocidad, que me van a generar un vector con un total de n componentes. Bueno, cuando hacemos este muestreo, lo que hacemos, como dijimos recién, es reemplazar una señal continua, x de t, llamémosla, definida en un intervalo de tiempo entre 0 y t mayúscula, por un conjunto de n valores x sub i, y nuestro intervalo de medición t también va a estar discretizado en n intervalitos de duración delta t. En cada intervalito yo voy a tener un valor de mi señal. Ahora, ¿cómo defino yo ese delta t? ¿Cómo defino yo cómo adquirir esos valores? Bueno, cuando nosotros medimos, digitalizamos nuestra medición, ¿sí? Lo que estamos haciendo es un muestreo de la señal. Estamos tomando un valor cada cierto intervalo de tiempo. Lo que nosotros vamos a ver cuando grafiquemos esos valores es una curva que simplemente va a conectar los puntos que nosotros medimos, ¿sí? Entonces, si esta fuera las fluctuaciones reales de la velocidad y si yo hubiera muestreado con este intervalo de muestreo, yo la realidad no la veo, yo solamente veo lo que medí. Entonces, si hubiera muestreado así, yo estaría viendo una curva con esta forma, ¿sí? Claramente la curva que yo estoy viendo, uniendo todos los puntos que medí, no tiene nada que ver con lo que el flujo está haciendo atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Bueno, esto me dice que para capturar estas oscilaciones de flujo, yo estoy usando una frecuencia de adquisición demasiado baja que no me sirve si lo que yo quiero medir es esto que tengo acá. Así que, primero, antes de plantear la medición, yo tengo que definir qué frecuencias de las oscilaciones, de las fluctuaciones de velocidad, quiero capturar, ¿sí? Y si quiero capturar unas frecuencias, ¿sí? O unas oscilaciones de un periodo muy chiquitito o de frecuencias muy grandes, voy a tener que definir una frecuencia de muestreo, ¿sí? Que sea todavía mayor. Por ejemplo, supongamos que estos fueran fluctuaciones de velocidad con una frecuencia de, invento, una décima de Hertz, ¿sí? 0,1 Hertz. Bueno, si yo quiero realmente capturar estas oscilaciones, voy a tener que muestrear por lo menos a 100 Hz. Cuestión de tener, aunque sea, 10 puntos en cada ciclo para poder seguir de la mejor manera posible este tipo de curvas, ¿sí? Entonces, lo primero que hago antes de definir mi experimento, antes de definir mi frecuencia de adquisición, es decir cuál es el intervalo más chiquito o cuál es la frecuencia más alta de fluctuaciones que yo quiero capturar con mi medición. Y a partir de esa frecuencia la multiplico por 10 y defino mi frecuencia de muestreo. Lo segundo que hago es tratar de evitar que si yo tengo en el fluido fluctuaciones de velocidad de frecuencias más altas que la que yo elegí como la de muestreo, que esas frecuencias me hagan esto que estoy viendo acá. Ahora, esta señal no es algo que yo quiera medir. Esta señal es de una escala temporal mucho más chiquita que los remolinos que a mí me interesan, o bien de una frecuencia mucho más alta de las frecuencias que a mí me interesan. Entonces, ¿cómo hago para que las altas frecuencias no me engañen si yo estoy midiendo con este intervalo, ¿sí? Haciéndome creer que realmente tengo una componente de baja velocidad, de baja frecuencia, donde no existe? Bueno, para evitar que
las fluctuaciones de muy alta frecuencia que no me interesa medir me generen este tipo de ruido o de alias, ¿sí? Este tipo de fantasmas donde yo veo una curva de baja frecuencia que no existe. Esto se llama aliasing, ¿sí? Para eso voy a aplicarle a mi señal analógica, ¿sí?, antes de adquirirla, un filtro pasa-baja. ¿Sí? Un filtro pasa-baja electrónico, analógico, que a la señal de tensión que yo voy a mandar a la computadora desde el anemómetro, le saque las componentes de alta frecuencia que me pueden producir ese efecto. ¿Sí? La frecuencia de filtrado está definida por el criterio de Nyquist. Dice que si yo quiero evitar este efecto, tengo que filtrar con un pasa-baja a todas las frecuencias mayores como mínimo a la frecuencia de muestreo sobre 2. ¿Sí? De esta manera, yo estoy seguro que si encuentro una curva de este tipo, realmente corresponde a una fluctuación de esta frecuencia y no a fluctuaciones de mayor frecuencia de las cuales yo solamente detecto algunos valores. Entonces acá tenemos dos criterios para aplicar antes de empezar el experimento. Seleccionar la frecuencia de muestreo en función de los tamaños de remolinos, las escalas de remolinos que yo quiero capturar. Y segundo, filtrar todo lo que sean frecuencias mayores para que no me produzcan alias en la señal. ¿Sí? ¿Estoy perdiendo parte del análisis de la turbulencia? Sí, en realidad las escalas chiquititas no las voy a detectar, pero no siempre a mí me interesan detectar las últimas escalas de la turbulencia. ¿Sí? En algunos casos por una cuestión de tamaño de archivos, porque detectar todas las escalas implica una frecuencia de muestreo muy alta y archivos muy grandes. En otros casos, porque simplemente me interesan los efectos de las escalas de la turbulencia, ¿sí?, a partir de cierto tamaño, y las escalas menores no me van a influir demasiado en el problema para el cual yo estoy analizando esta turbulencia. Así que en cualquiera de los dos casos yo puedo filtrar las altas frecuencias que además, vamos a ver, están asociadas a remolinos de energía cada vez más chiquitita. Bien, entonces esta forma de adquirir ya vimos que no se puede y tenemos que cumplir estos criterios. Acá tenemos un ejemplo de los archivos con los que vamos a trabajar. ¿Sí? El anemómetro nos va a entregar archivos de texto de este tipo. Acá tomé solo poquitos datos para mostrar, donde vamos a tener 3 columnas de datos. La primera me va a dar el instante de adquisición. Se ve que los datos fueron adquiridos con una frecuencia de 2 kHz, de modo que el delta t va a ser la inversa de 2000, 0,0005 segundos. ¿Sí? Y en cada uno de estos instantes, el anemómetro va a adquirir una componente de velocidad instantánea longitudinal y una componente de velocidad instantánea vertical. ¿Sí? Si yo grafico a lo largo del tiempo, en una adquisición que dura un poquito más de 16 segundos, las curvas que obtengo, esto está simplemente hecho en Excel, pidiéndole un gráfico de U y V versus T, las curvas tienen esta forma. ¿Sí? Vemos acá el comportamiento aleatorio que sabemos que tienen los flujos turbulentos. Y los datos que vamos a analizar y procesar, acá los tenemos de forma numérica. Lo primero que vamos a hacer en nuestro análisis son estadísticas en amplitudes. Amplitudes significa que solamente voy a tener en cuenta los valores instantáneos de la velocidad, pero que no va a entrar en este análisis el tiempo ni la frecuencia de adquisición. ¿Sí? Por ejemplo,
la velocidad media o el desvío estándar de nuestra velocidad, la intensidad de turbulencia, las correlaciones simultáneas y tensiones de Taylor solamente me van a depender de los valores de velocidad y no del tiempo. Acá visualizamos una curva de turbulencia hallada en otro problema, ¿sí? Con otra escala temporal. Acá vemos que nuestra medición duró 900 segundos, pero vamos a usar esta señal como ejemplo del análisis que tenemos que hacer. ¿Sí? Lo primero es calcular el valor medio de la velocidad. En nuestra descomposición de Reynolds, la velocidad instantánea era igual a su valor medio más una fluctuación que cambia instante a instante. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con flujos con un valor medio estacionario, que son los que mejor permiten hacer el tipo de análisis que estamos haciendo. Bueno, nosotros sabemos, acá visualizamos esta descomposición, que esta señal en azul podemos escribirla como la suma de este valor medio, cercano a los 5 metros por segundo, más la fluctuación que acá graficamos en verde, U' de t. ¿Cómo le calculamos? La definición de Reynolds es que ese valor medio es igual a la integral en mi intervalo de medición entre 0 y t de U de t, diferencial de t, dividido el tiempo de medición. ¿Sí? Como nosotros tenemos una función discreta y no una función continua para integrar, lo que vamos a hacer es reemplazar la duración del intervalo por n veces el intervalo de medición delta t, nuestra velocidad continua por los valores discretos u sub i, y esta integral podríamos decir que la aproximamos por el método de rectángulos, donde cada valor va a ser igual al producto de la velocidad u sub i por el delta t, ¿sí? Y la integral igual a la sumatoria de todo esto. Entonces, si nuestro intervalo de medición es constante, que lo es, podemos simplificar los delta t y nos queda que la velocidad media es simplemente el promedio de las velocidades instantáneas. La suma de todos los valores de la columna U sub i dividido el número total de valores que yo tengo. ¿Sí? Que es la forma más intuitiva en la que uno calcula el valor medio de cualquier cosa. ¿Sí? Seamos honestos. Bueno, si yo quiero calcular las fluctuaciones, lo que tengo que hacer es a mi velocidad continua U de t restarle su valor medio. En este caso, como tenemos valores discretos U sub i, a cada valor U sub i de la columna le restamos el valor medio calculado con esta expresión y vamos a tener una columna de datos, una nueva columna de fluctuaciones. ¿Sí? Esto para las fluctuaciones longitudinales U' sub i. Para las fluctuaciones verticales yo puedo obtener el valor medio de la componente vertical, B media haciendo el promedio de la tercera columna de nuestro archivo de datos, ¿sí? Y calcular las fluctuaciones verticales restándole ese valor medio, que típicamente no va a estar muy alejado de cero porque el flujo tiene una alineación bastante homogénea con el flujo medio. Otros parámetros que podemos obtener para caracterizar la turbulencia es la varianza y el desvío estándar. ¿Sí? La varianza la definimos en estadística para una función aleatoria con media u raya como un límite para un tiempo suficientemente grande de la diferencia entre el valor instantáneo y el valor medio elevados al cuadrado, todo eso integrado en la duración de la medición. ¿Sí? Es decir, la integral de esta diferencia que vendría siendo U' al cuadrado a lo largo del tiempo en toda la medición, o bien el valor medio de U' cuadrado. ¿Sí? Cuando trabajamos con valores discretos, ¿sí? Nuestra varianza
sabemos por estadística que para tener un estimador no sesgado de la expresión de arriba, en vez de dividir por la cantidad total de valores, tenemos que dividir por n-1. De modo que si tenemos ya nuestra columna de fluctuaciones, lo que tenemos que hacer es elevar estas fluctuaciones al cuadrado, sumarlas y dividirlas por n-1 para obtener la varianza de las fluctuaciones de nuestra velocidad instantánea, que es lo mismo que pedir la varianza de la velocidad instantánea. Podemos tomarla o de la instantánea o de las fluctuaciones, que nos va a dar igual, ¿sí? Por supuesto que cuando tenemos un número muy grande de datos, ¿sí?, de varios miles, dividir por n-1 o dividir por n nos da prácticamente lo mismo, digamos que cambia menos del 1 por 1000. Así que en esta definición de promedio, este estimador no sesgado de la varianza, ¿sí?, nos va a dar lo mismo que este sigma cuadrado de u, o nos va a dar una buena estimación de este sigma cuadrado de u que queremos calcular. La raíz cuadrada de la varianza, es decir, sigma u, es el desvío estándar de las fluctuaciones longitudinales u', ¿sí? Y yo también puedo obtenerlo, obviamente, para la componente vertical b', haciendo esta misma cuenta, solamente que tomando b sub i menos b media, el valor medio de la componente vertical. Acá ilustramos dos señales que tienen la misma velocidad media, pero la primera una varianza menor que la segunda, ¿sí? Es decir, la varianza, mejor dicho, el desvío estándar, lo que me da es una escala del apartamiento de las velocidades instantáneas de su valor medio, ¿sí? O bien una medida de un valor representativo de las fluctuaciones. Si una señal tiene un desvío estándar pequeño, el histograma de las fluctuaciones, es decir, la frecuencia con la cual aparece cada valor instantáneo, va a ser más concentrado alrededor del valor medio que si yo tengo un sigma más grande, ¿sí?, donde acá podemos ver cómo nuestro histograma presenta frecuencias de aparición de valores alejados de la media mucho más altas que las que presenta esta imagen de acá arriba. A partir del cálculo del desvío estándar, vamos a definir un nuevo parámetro que caracteriza la turbulencia, que vamos a llamar intensidad de turbulencia. La definición de la intensidad de turbulencia es el desvío estándar de las fluctuaciones dividido el módulo del vector velocidad media, ¿sí? Podemos definirla en cada dirección. Por ejemplo, acá tenemos intensidad de turbulencia longitudinal, intensidad de turbulencia vertical, dividiendo el desvío estándar de las fluctuaciones verticales por el módulo de la velocidad media, que contempla todas las componentes, tanto vertical como horizontal, de ese vector velocidad. Acá vemos dos imágenes donde yo tengo la misma intensidad, perdón, el mismo desvío estándar, ¿sí?, la misma intensidad de fluctuaciones, pero en un caso tengo una velocidad media menor que en el otro caso. Aquí estoy cerca de los 3 metros por segundo y aquí tengo fluctuaciones de la misma intensidad, pero superpuestas a una velocidad de 9 metros por segundo. Vemos que la misma intensidad de fluctuación en un caso me da una intensidad de turbulencia del 51% y en el otro del 18%, ¿sí? Entonces, lo que me define este parámetro, que es adimensional, es, digamos, la intensidad de las fluctuaciones, pero relativas al valor medio de la velocidad, ¿sí? Porque no se siente de la misma forma una fluctuación de 1 metro por segundo si la velocidad media es de 3 metros por segundo que si es de, supongamos, 100 metros por segundo, donde la turbulencia que implica esa fluctuación sería un 1% nada más, ¿sí? Bueno,
Esta variable nos resulta útil para comparar turbulencias en distintos flujos, pero hay que tener en cuenta también que si yo tengo una velocidad media muy baja, mi intensidad de turbulencia va a tender a infinito. Y eso ya deja de ser un parámetro representativo de algo. Entonces, en los casos de flujos en que yo tengo velocidad media muy baja, en vez de usar este parámetro, vuelvo a usar la intensidad de las fluctuaciones o intensidad de ráfagas. ¿Sí? Así que, en general, este es un buen indicador de la intensidad de la turbulencia si yo conozco la velocidad media y es suficientemente alta, pero en zonas donde la velocidad media es muy baja, me conviene analizar solamente el sigma y no este valor. Bueno, si queremos un único número representativo de la turbulencia en las tres direcciones, podemos tomar como intensidad de turbulencia en general el promedio de las tres componentes, la turbulencia en U, en V y en W, y se define típicamente de esta forma. O sea, tomamos el promedio de U' cuadrado sobre V cuadrado más B' cuadrado sobre V cuadrado más W' cuadrado sobre V cuadrado y después promediamos estas tres y le tomamos la raíz. También podemos definir dentro de estas estadísticas basadas solamente en amplitudes a la energía cinética de la turbulencia, ¿sí?, expresada por unidad de masa. Para esta variable usamos la letra K minúscula y esta va a ser un medio por la suma de el valor medio de cada una de las fluctuaciones elevada al cuadrado. ¿Sí? Primero tenemos que elevar al cuadrado la fluctuación y recién después promediar, porque si tomamos al revés el promedio de la fluctuación nos va a dar 0, así que primero la elevamos al cuadrado. Bueno. Este parámetro, que es un escalar y es un valor promedio, ¿sí?, que contempla la energía cinética asociada a las fluctuaciones de velocidad, se relaciona con la intensidad de turbulencia mediante esta expresión que se puede verificar fácil comparando las dos definiciones que tenemos tanto de intensidad de turbulencia como de energía cinética. Dentro de estas estadísticas podemos definir también momentos de orden superior tomando el valor medio del apartamiento de la función de su valor medio elevado a una potencia m, ¿sí?, es decir, la suma de las fluctuaciones elevadas a una potencia m. Esto nos da una información adicional sobre cómo se distribuyen las fluctuaciones de velocidad, además del desvío estándar que obtuvimos recién. Por ejemplo, el momento de tercer orden, si m es igual a 3, normalizado nos da un parámetro llamado skewness, o sesgo, o asimetría, que lo que me indica es si la distribución de fluctuaciones U' alrededor de la velocidad media U media es simétrica o no. Por ejemplo, si yo tengo un flujo donde la turbulencia me genera pocos picos de mucha velocidad y positiva y muchas fluctuaciones de menos módulo de velocidad negativa, ¿sí?, por alguna característica particular que tenga el flujo en ese lugar, entonces voy a tener un parámetro skewness que me va a dar un valor positivo, y al revés, si tengo valores positivos de fluctuación más abundantes pero de menor amplitud y menos valores negativos pero de mayor amplitud, este parámetro me va a dar un valor negativo, ¿sí? Si las fluctuaciones tienen más o menos la misma distribución entre positivas y negativas, quiere decir que el histograma de mi función U sub i va a ser simétrico, entonces el parámetro skewness me va a dar 0. ¿Sí? Otro momento que podemos calcular es el de cuarto orden, donde este valor m toma el valor 4 y este se llama kurtosis, ¿sí?
lo que hace la kurtosis es darle más peso en este parámetro a los valores extremos, es decir, a los apartamientos más grandes de las fluctuaciones del valor medio, bueno, y me permite sacar algunas conclusiones adicionales sobre las características de esa turbulencia. También podemos obtener estadísticas conjuntas de dos señales, ¿sí? Por ejemplo, el promedio de las fluctuaciones U' y B', que lo vamos a usar para el cálculo de las tensiones de Reynolds, ¿sí? En la práctica lo calculamos de esta forma, multiplicando la columna de fluctuaciones longitudinales por la columna de fluctuaciones verticales, ¿sí? Y tomando el promedio de todos los valores de productos de estas fluctuaciones. Así calculamos las tensiones de Reynolds multiplicando este valor medio por menos la densidad. En este caso la tensión que obtenemos es la tensión, si estas son U' y B', en este caso nos daría la tensión XY. ¿Sí? Si tomo U' y U', voy a tener el sigma XX, etc. También usamos este tipo de promedios, podemos usarlo para calcular, por ejemplo, el producto de W'T', que si hacemos un análisis con descomposición de Reynolds de la ecuación de la energía, nos va a dar que representa un transporte turbulento de energía, ¿sí?, asociado justamente a las fluctuaciones de velocidad en la dirección vertical. Bueno, acá terminamos la primera parte del análisis de datos de anemometría, ¿sí?, teniendo en cuenta solamente las estadísticas basadas en amplitudes, y en una segunda parte vamos a hacer intervenir al tiempo y a la frecuencia.